Éxodo capítulo 14, versículo del 13 al 14. Y dice así la poderosa palabra de Dios. La vamos a leer, mis hermanos. Si tú tienes ahí tu Biblia, si ya abriste tu palabra, yo te invito para que leas conmigo estos dos versículos que vienen en la palabra de Dios, verso 13 y verso 14 del capítulo 14 del libro de Éxodo, mis hermanos. Amén. Y dice así la poderosa palabra de Dios. Dice: y Moisés dijo al pueblo, ¿qué le dijo, mis hermanos? No temáis, estad firmes. Amén. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Amén. Está hablando, mis hermanos, Moisés al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al pueblo que había salido, mis hermanos, de Egipto, aquel pueblo que había sido redimido, que había sido sacado de manos opresoras, de casa de servidumbre. Y ahora, mis hermanos, Moisés, en este panorama, en este capítulo 14, versículo 13, está hablando, mis hermanos, Moisés al pueblo de Dios, a un pueblo, mis hermanos, que estaba pasando por un momento de temor. Amén. No temáis, estad firmes. Amén. Y ved la salvación que Jehová hará hoy. Por eso la palabra de Dios, mis hermanos, la palabra de Dios nos habla en tres fases. Puede hablar la palabra de Dios en tiempo pasado, en tiempo presente, pero también puede hablar en tiempo futuro, mis hermanos. Amén. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no pasa, no tiene fecha de caducación, de caduco, no. La palabra de Dios está vigente para ti y para mí todos los días. Pero eso dice el Señor, mis hermanos, que hoy en esta mañana tú y yo veremos, mis hermanos, la salvación que Dios hará con cada uno de nosotros. Amén. Entonces Moisés está hablando al pueblo de Dios. Vamos a avanzar y dice: ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Y dice el verso 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. A su nombre. Por eso yo le puse, mis hermanos, como título a esta predicación, a esta meditación, a esta conferencia, videoconferencia, como tú le quieras llamar, yo le puse, mis hermanos, estate quieto. Ahorita me vas a entender por qué. Pero estamos viendo, mis hermanos, y estamos meditando en esta mañana en el capítulo 14 del libro de Éxodo. Éxodo, que quiere decir salida del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, estando, mis hermanos, por 460 años ahí como con mano de opresor, ahí de Faraón, estando, mis hermanos, en tierra extranjera, viviendo como extranjeros ahí en Egipto. El pueblo de Dios, mis hermanos, había llegado a ese tiempo donde Dios vendría, mis hermanos, a traer libertad. Amén. Dios, mis hermanos, por mano de Moisés, Dios, mis hermanos, viene y le da ciertas instrucciones a su siervo, y su siervo, mis hermanos, viene y se presenta ante Faraón y le da la noticia que deje ir a su pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y eso lo podemos ver en el libro de Éxodo. Y dice la Escritura, mis hermanos, que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, él salió, mis hermanos, con mano poderosa. Él salió, mis hermanos, con todo el respaldo, con toda la cobertura y toda la dirección de parte de Dios a través de su siervo Moisés. Y vemos aquí, mis hermanos, en el capítulo 14, si tú tienes tu Biblia, yo no sé qué tipo de Biblia tengas, si es la Reina Valera, Arcoíris, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, pero viene un encabezado en el capítulo 14, y aquí en la Biblia, mis hermanos, que yo la que tengo yo aquí conmigo, es Reina Valera 1960, vida en plenitud, y dice: el cruce del Mar Rojo. Vemos, mis hermanos, a un pueblo de Dios que se iba a preparar, mis hermanos, para presenciar uno de los milagros y uno de los acontecimientos más extraordinarios escritos en el Antiguo Testamento. Amén. El pueblo de Dios estaba por presenciar, mis hermanos, la mano de Dios en todo su esplendor. Ellos no imaginaban, mis hermanos, y yo creo que no venía ese pensamiento a sus vidas, de lo que Dios estaba a punto de hacer, mis hermanos, con cada uno de ellos.
Primero, mis hermanos, pudieron ver la mano de Dios, cómo fue que Dios, mis hermanos, a través de su siervo, viene, mis hermanos, y es redimido, es libertado, es sacado, mis hermanos, del pueblo de Egipto. Y el pueblo de Dios, mis hermanos, había salido no con las manos vacías, sino con riquezas. Y ellos salieron, mis hermanos, de Egipto por palabra de Dios, a través de su siervo Moisés, y van camino al desierto, mis hermanos, bajo una promesa. La promesa era, mis hermanos, llegar a un mejor lugar. Y te estoy hablando toda la historia, mis hermanos, del pueblo de Dios, para llegar a este capítulo 14 y a estos versículos que acabamos de leer. Porque dice la Biblia que cuando el pueblo de Dios, mis hermanos, salió de Egipto, llegaron a un punto, mis hermanos, donde ellos empezaron a ver que todo lo que ellos estaban presenciando, quizás ellos, mis hermanos, pudieron ver que todo se estaba tornando en contra. ¿Sí me explico? Porque primeramente, mis hermanos, salieron a un mejor lugar. Ellos venían, mis hermanos, caminando bajo una promesa de libertad. Pero ellos se dieron, mis hermanos, cuenta que a donde Moisés los estaba llevando era un lugar, mis hermanos, llamado un callejón sin salida, mis hermanos. Porque dice la Biblia que ellos llegaron, mis hermanos, a un lugar, a las orillas del mar, el Mar Rojo, y dice que ellos acamparon en ese lugar, en ese valle, en ese lugar, mis hermanos, donde no había salida. Quizás, mis hermanos, muchos empezaron a preguntarse y a murmurar, y algo que sí hicieron en contra de Moisés y de Dios, y empezaron a decir: bueno, Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Qué acaso no íbamos hacia un mejor lugar? ¿Por qué llegamos a este lugar y vemos que no hay salida? No hay manera de nosotros atravesar por el mar. Y ellos llegaron, mis hermanos, y acamparon. Ellos llegaron a ese lugar para esperar instrucciones de parte de Dios. Y ahí, mis hermanos, pareciera que todo aquello que era felicidad, todo aquello, mis hermanos, que ellos estaban caminando en esa promesa, después pasa un momento y todo se empieza a tornar como si todo estuviera en contra. Yo no sé a cuántos de nosotros nos ha pasado, pero hay momentos, mis hermanos, donde podemos ver la mano de Dios en todo su esplendor. Cómo es que Dios viene a libertarnos, cómo es que Dios viene a cambiar tu matrimonio, cómo es que Dios viene a cambiar a tus hijos, tu casa, tu familia. Todo empezar a, mis hermanos, a ver que empieza a cambiar el panorama para bien. Tú entras, y mis hermanos, y vienes a los pies de Jesucristo, te empiezas a congregar, empiezas a escuchar de Dios, y todo parece, mis hermanos, que estuviera bien. Pero llega un momento de tu vida, mis hermanos, en esta etapa en el evangelio, que llegan, mis hermanos, y parece que no hay salida, que los problemas se empiezan a levantar, que entre más tú te metes con Dios, más se levanta el enemigo, mis hermanos, y pareciera que vamos en contra, pareciera que todo empieza a tornarse mal, parece que todo, mis hermanos, todo lo que se había levantado se viene abajo. Pero mira lo que el pueblo de Dios estaba a punto de presenciar, mis hermanos, porque hay gente que en esta mañana se encuentran, mis hermanos, acorralados, se encuentran como mis hermanos, en un valle, se encuentran ahí como en un callejón que no hay salida. Y dicen: pero yo voy por el camino hacia la libertad, pero yo voy caminando bajo la promesa de Dios, porque ahora me encuentro como en un callejón, porque ahora me encuentro como en un lugar que no hay salida, porque ahora me encuentro como en las orillas de un desfiladero. ¿Por qué, Señor, viene todo en contra? Y Dios permite, mis hermanos, que nosotros pasemos por estas situaciones, que nosotros pasemos por estos tipos de callejones. ¿Para qué, mis hermanos? No para morir, no para que Dios nos deje ahí desamparados, no, para que nosotros podamos ver la mano de Dios en todo su esplendor. A su nombre. ¿Cuántos hemos experimentado eso, mis hermanos? ¿O cuántos parecemos que estamos atravesando por ese valle, por ese callejón sin salida, por ese lugar que no hay, mis hermanos, un lugar por donde salir, sino que todo pareciera que viene en contra de nosotros? Y mira de lo que el pueblo de Dios estaba experimentando, porque dice la Biblia que cuando ellos llegaron a ese lugar y ellos acamparon, Dios empezó a endurecer el corazón de Faraón para que fueran en contra del pueblo de Dios.
Aquel mismo Dios, mis hermanos, que había sacado a su pueblo, aquel mismo Dios que había dado, mis hermanos, señales, prodigios a su siervo Moisés para que sacara a su pueblo hacia caminar bajo una promesa, no importando que fuera camino al desierto, pero ellos caminaban bajo una promesa de Dios. Ese mismo Dios que había sacado al pueblo de Dios de manos de servidumbre y de manos opresoras de Faraón, ese mismo Dios, mis hermanos, estaba endureciendo el corazón de Faraón para que saliera en contra del pueblo de Dios. ¿Cuántos sabían eso, mis hermanos? ¿Cuántos sabían que ese mismo Dios de gloria, ese mismo Dios, mis hermanos, que estaba sacando a su pueblo de ahí, de ese lugar de esclavitud, ese mismo Dios estaba poniendo en el corazón de Faraón que saliera en contra del pueblo de Dios? Mira lo que dice la palabra de Dios. Estábamos ahí en el capítulo 14 del versículo 3. Dice que después de que el pueblo de Dios salió de Egipto, dice que Faraón le dijo a los hijos de Israel, los había, mis hermanos, encerrado en esa tierra, en el desierto, y dice el verso 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Fíjense, Dios estaba endureciendo el corazón de Faraón, y no es que Dios sea un Dios malo, mis hermanos. No es que Dios ahora, mis hermanos, se entornaba en contra del pueblo de Dios. No, es que Dios quería probar al pueblo de Israel qué hacer en esos momentos cuando nosotros estamos pasando como en un callejón. Dios siempre, mis hermanos, Dios siempre va a estar probando el corazón de sus hijos. Eso es lo que nosotros debemos de estar pensando y estar conscientes, que nuestra vida siempre tendrá que ser pasada por fuego. Nuestra vida siempre estará pasando por diversas pruebas. Por eso dice la Escritura que tomemos con sumo gozo cuando nos encontremos pasando por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Nuestra vida será pasada por pruebas, nuestra vida será pasada por esos callejones, por esos lugares de desierto. Pero ¿para qué, mis hermanos? ¿Para qué el Hijo de Dios tiene que ser pasado por pruebas? Porque nosotros, mis hermanos, tenemos que ver la mano de Dios en todo su esplendor. Dice la palabra de Dios que después de que Dios endureció el corazón de Faraón, dice que Dios les dijo: y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y que ellos lo hicieron así. Dios en todo tiempo se quiere glorificar en tu vida. Si tú estás pasando en este momento por una situación, por una enfermedad, tú estás pasando por un momento de escasez, por un momento, mis hermanos, difícil en tu vida, yo quiero decirte, mi hermano, que Dios está usando esta situación no para dejarte solo, no para dejarte huérfano, no para que mueras, sino para que su mano de Dios se glorifique en cada uno de nosotros. Dios usará nuestras pruebas y nuestras situaciones para glorificarse a su nombre. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Pero el enfoque que yo le quiero dar en esta mañana a esta escritura es de que el pueblo de Dios se vio pasando por un mal momento, mis hermanos, porque ellos habían salido del pueblo de Egipto e iban a un mejor lugar, y lo hicieron por el desierto. Pero dice la Biblia que cuando ellos llegaron a aquel lugar, aquel valle donde no había salida, mis hermanos, la única manera para poder salir de ese lugar tendría que ser por el mar. Pero ellos no contaban, mis hermanos, con lanchas, no contaban con buques, no contaban con barcos. Ellos no contaban, mis hermanos, con una ayuda natural, con una ayuda de hombre. Ahí, mis hermanos, la única ayuda que ellos podían recibir en ese momento tendría que ser una ayuda divina. Una ayuda de Dios, una ayuda que viene del cielo. Y hay momentos en nuestra vida que no hay poder humano en el mundo que nos pueda ayudar de salir de esa situación más que la mano poderosa de Dios. Va a llegar un punto donde tú vas a decir: aquí el único que me puede ayudar es Dios. Aquí la única manera de que yo pueda atravesar este problema es con la ayuda de Dios. Es con una ayuda sobrenatural. Es con una ayuda que viene de parte del cielo. No hay poder en el mundo
que te puedan sacar y librar de esas situaciones si no es por la mano de Dios. Eso es lo que Dios nos quiere dar a entender, mis hermanos. Cuando nosotros vemos que la mano del hombre se corta, cuando nosotros vemos que la ayuda no viene de la tierra, nosotros tenemos que voltear nuestros ojos hacia los montes, de donde viene nuestro socorro, de donde viene nuestro pronto auxilio. Va a llegar un momento en nuestra vida, mis hermanos, donde Dios nos está orillando a que nosotros seamos dependientes de su presencia y de su poder. Yo hablaba hace unas predicaciones atrás acerca, mis hermanos, de que hay momentos donde no vemos, mis hermanos, la ayuda que nos llega ni por ningún lado, mis hermanos. Aún, mis hermanos, ni de tus vecinos, aún ni de tus parientes, de nadie, mis hermanos, puede venir esa ayuda. Pero yo quiero decirte que la ayuda, mis hermanos, que tú estás esperando, viene y procede de parte de Dios. Ahí donde tú dices, el único que me puede ayudar en esa situación tiene que ser Dios. Nadie más me podrá ayudar a salir de este atolladero. Nadie más me podrá ayudar a salir de este pozo. Nadie más me podrá abrir camino donde no hay. Nadie lo podrá hacer, solamente Dios. Cuando el diagnóstico es dado, cuando no hay pastillas, cuando no hay médicos que ayudarte, cuando no hay nadie que te pueda resolver ese problema, es donde tú tienes que empezar a depender de Dios, es donde tú tienes que empezar a clamar a Dios, es donde tú tienes que voltear tus ojos al cielo, es donde tú tienes que decir con todo tu corazón, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Tu socorro viene de Jehová. El pueblo de Dios, mis hermanos, se vio acorralado. Se vio, mis hermanos, pasando por un momento difícil. Ellos llegaron, mis hermanos, a aquel lugar. Ellos se empezaron a acampar. Y cuando ellos acamparon, mis hermanos, cuando ellos llegaron a ese lugar, dice la Biblia en el verso 9 del capítulo 14 de Éxodo, dice la Biblia que siguiéndolos Faraón y todo su ejército, dice que los egipcios con toda la caballería, ellos iban, mis hermanos, con todo, y carros de Faraón, su gente de a caballo, dice la palabra, y todo su ejército. Entonces, mis hermanos, ellos acamparon y alzaron, mis hermanos, sus ojos y vieron, mis hermanos, cómo es que Faraón venía en contra de ellos. No nada más era el mar, mis hermanos, el obstáculo. No solamente era el callejón, sino que ellos, mis hermanos, alzaron sus ojos y vieron, mis hermanos, que venía Faraón, toda su infantería, todo ese ejército, todos los hombres de guerra, mis hermanos, venían en contra del pueblo de Dios. Imagínate en qué problemas se habían metido. Ellos caminaban bajo una promesa. Ellos habían salido con mano poderosa de parte de Dios. Pero ellos se vieron, mis hermanos, acorralados. Ellos se vieron, mis hermanos, emproblemados. Ellos dijeron, no, de esta ya no salimos, ya no la vamos a hacer. Dice el verso 10, y cuando Faraón se hubo acercado, ahí donde estaban acampando el pueblo de Dios, dice, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Después de haber salido, mis hermanos, y de haber sido redimidos de aquel lugar de esclavitud, se encontraron, mis hermanos, que estaban acorralados, que no había salida, que era un lugar, mis hermanos, que no había ayuda, mis hermanos, y poder humano en la tierra que los pudiera ayudar. Yo creo Moisés, mis hermanos, volteaba a un lugar a otro y decía, ¿qué voy a hacer? Y él empezó a clamar a Dios, mis hermanos. Él empezó a buscar la dirección de parte de Dios, porque es lo mejor que debemos de hacer, mis hermanos, cuando nos encontramos en momentos acorralados. Y sabes de lo que te estoy hablando. Quizás has pasado por ese momento, has pasado por ese lugar donde te sientes acorralado, donde los problemas, mis hermanos, están en un lugar y están en otro, y vienen por esta parte y vienen por la otra, y dices, oye, estoy acorralado. Nadie me va a poder ayudar a salir de esto. ¿Cuántos nos podemos identificar con eso, mis hermanos? Oye, pero apenas me llega una situación y ya estoy entrando a otra.
Oye, acabo de salir de una y ya viene otra y oye, ¿cómo le voy a hacer? Así se encontraba el pueblo de Dios. Aquel que había sido redimido, aquel que había sido sacado de manos de opresor, de manos de Faraón, ahora mis hermanos se encontraban con esa situación. Por un lado, mis hermanos, enfrente estaba el mar y por otro lado estaba el enemigo. Y el enemigo, mis hermanos, se había levantado con todo. Ellos no venían a saludarlo, no venían a tomarse una foto, ellos no venían a preguntarle cómo estaban, no, ellos venían a matarlos. El enemigo se va a levantar en contra de tu vida para robarte, para matarte y para destruirte. Para eso se ha levantado el enemigo. Para eso se ha levantado, mis hermanos, el ladrón. Y como hijos de Dios tenemos que saber, mis hermanos, que el enemigo no está jugando a ser el enemigo. Él viene, mis hermanos, y quiere robarte la paz. Él quiere destruir tu matrimonio. Él quiere, mis hermanos, matar tu vida espiritual. Él a eso se ha levantado. Ese es su trabajo en el mundo, mis hermanos. Pero también es por eso que vino el Hijo del Hombre, a deshacer toda, mis hermanos, estructura del enemigo. Y Él vino, mis hermanos, a dar vida y a darla en abundancia. Muchas veces hemos estado pasando por situaciones donde vemos, mis hermanos, que el enemigo se levanta en contra de tu vida. Como hijos de Dios, mis hermanos, tenemos que saber y entender que hay un león rugiente al acecho de los hijos de Dios. Que todo va a ser utilizado en tu contra. Que todo lo que digas, que todo lo que hagas, estamos en la mira, mis hermanos. Somos cartas abiertas al mundo para ser leídas por el mundo. Y el enemigo, mis hermanos, siempre está buscando la manera de levantarse en contra de ti. ¿Cuántos sabían eso? El enemigo, mis hermanos, quiere venir por las cabezas. Él viene a derribar cabezas. Él viene, mis hermanos, y se levanta por medio de un problema en tu casa. Él viene, mis hermanos, y se levanta por medio, mis hermanos, de situaciones, de enfermedades. Cuando todo pareciera que está bien, cuando todo pareciera que vas caminando en la promesa, cuando todo pareciera, mis hermanos, que Dios te ha redimido, Dios te ha sacado, Dios te ha librado, pero se levanta algo, mis hermanos, siempre se levanta algo. ¿Cuántos dicen amén? ¿O nada más a mí me ha pasado? Bueno, gloria a Dios por tu vida. Pero siempre, mis hermanos, el enemigo está buscando la manera de levantarse en contra del pueblo de Dios. Ese es su chamba, ese es su trabajo. Y el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, se miraba, mis hermanos, en una circunstancia muy difícil, porque había llegado a un lugar que había sido acorralado, mis hermanos. El pueblo de Dios estaba acorralado. Y yo creo que muchos pensaban y decían, bueno, ¿y dónde está la fiesta, Moisés, que tú dijiste? ¿Y dónde está la fiesta que vamos a hacer en el desierto? Mira con lo que nos estamos topando. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a librarla? ¿Cómo vamos a salir de este atolladero? ¿Cómo vamos a salir de este callejón? Y muchas veces nosotros, mis hermanos, hemos murmurado en contra de Dios. ¿Y cómo voy a salir de esta, Señor? Y mira cómo estoy. Y mira el pueblo de Dios, mis hermanos, y aquí viene la palabra de Dios en el verso 11, después de que el pueblo de Dios estaba viendo ese panorama, después de que el pueblo de Dios, mis hermanos, se estaba viendo pasar por un momento difícil, por un momento, mis hermanos, por un lugar y un camino sin salida. Ellos habían llegado a ese lugar, a ese valle, a ese callejón, mis hermanos, y se vieron con la situación de que pensaron que aquí iban a morir. Y vinieron a donde estaba Moisés, y dice el verso 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto? Fíjate, estaba hablando el pueblo de Dios, estaba murmurando en contra del siervo de Dios. Aquel pueblo que había sido redimido, que había sido sacado, y aquel pueblo que había salido en victoria y que no había salido con las manos vacías, aquel pueblo que ahora caminaban en una promesa de libertad, se vieron, mis hermanos, que estaban acorralados, y lo primero que hicieron fue murmurar en contra de Dios. ¿Le sigo o le paro o aquí le dejo?
¿Qué es lo que primero viene a tu vida cuando te ves atravesado? Mira, no nos vamos a ir tan lejos. ¿Qué es lo que dice el mundo hoy en día? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué está pasando toda esta situación? ¿Por qué está toda esta pandemia? ¿Dónde está tu Dios? ¿A cuántos nos han preguntado, mis hermanos? A ver, ¿dónde está el Dios de salvación? ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? A ver, ¿a dónde están esos aleluyas? Que vayan a los hospitales a orar por todos estos enfermos. Que salgan a las calles. ¿Dónde está Dios? El pueblo de Dios empezó a murmurar y vinieron a Moisés y le dijeron: Moisés, pues no había sepulcros en Egipto. ¿Por qué nos sacaste a morir aquí? ¿Por qué nos trajiste a este callejón? ¿Por qué nos trajiste a este lugar sin salida? Y eso es lo que salía de su corazón, mis hermanos, en ese momento, en esa situación. Yo creo que debes de estar viviendo una situación similar para poder saber de lo que yo te estoy hablando. O quizás lo estás atravesando y te estás identificando en esta mañana. Pero el pueblo de Dios, mis hermanos, se empezó a quejar y les decía a Moisés: que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Lo mejor que puede hacer, mis hermanos, un cristiano en esos momentos difíciles, antes de clamar a Dios, es murmurar en contra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y para eso vas a la iglesia, y para eso tanto culto, y para eso tantas células, y oye, pero mira cómo estamos viviendo. Mira mi situación, mira mi matrimonio, mira mis hijos, no encuentro trabajo. Y empezamos a murmurar y empezamos a hablar en contra de Dios y no vemos, mis hermanos, no podemos ver, no alcanzamos a discernir lo que Dios está a punto de hacer en nuestras vidas. Porque cuando Dios te da una palabra, Dios no se arrepiente de sus promesas. Alaben a Dios, mis hermanos. Glorifiquen al Dios de poder, mis hermanos. Cuando Dios había sacado al pueblo de Egipto, Él no los sacó, mis hermanos, para que murieran en el desierto. Ellos los sacó, mis hermanos, para que fueran a un mejor lugar. Esa era la orden, ese era el objetivo, esa era la visión. Cuando Dios, mis hermanos, te ha sacado de una situación, no es para dejarte solo, sino es para terminar. Aquel que empezó la buena obra entre vosotros la irá perfeccionando hasta el final. Dios tiene, mis hermanos, un tiempo de prueba, pero también Dios tiene un tiempo de cumplimiento en sus promesas. Aquel pueblo de Dios, mis hermanos, se vio en un lugar sin salida, en un lugar, mis hermanos, donde no había poder humano ni en la tierra que los ayudara. Pero ahí en ese lugar, mis hermanos, Dios estaba a punto de glorificarse. Dios, mis hermanos, usa tus situaciones para glorificarse. ¿Cuántos lo sabían eso? Moisés viene, mis hermanos, y les dice al pueblo de Dios: a ver, tranquilos, no teman, estén firmes. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios? ¿Cuál sería nuestra postura ante una situación así? ¿Cuál sería, mis hermanos? Si el enemigo se levanta en contra de ti, y mira, yo quiero profundizarme un poquito en esto, para que mejor me entiendas de lo que te estoy hablando. ¿Cómo se puede levantar? Escucha, ¿me siguen o no me siguen? ¿Cómo se puede levantar el enemigo en contra de ti? ¿Cómo se levanta, mis hermanos? Te voy a dar unos ejemplos. Cuando el enemigo se levanta en contra de ti, puede ser por medio de chismes.
1, 2. ¿Sí me escuchaste? El enemigo se va a levantar de diferentes maneras en contra de tu vida. El enemigo se va a levantar en contra de ti. ¿Y cómo se va a levantar en contra de ti el enemigo? El enemigo, mis hermanos, se puede levantar en contra de ti de muchas maneras. Y una de ellas es por el chisme. Y nos vemos, mis hermanos, en situaciones injustas que llegan a oídos tuyos y te dicen, oye, allá están diciendo esto de ti. Y el enemigo, mis hermanos, cuando todo pareciera que está bien, cuando todo pareciera que marchara a la perfección, cuando estás ayunando, cuando estás orando, cuando estás buscando a Dios, cuando estás leyendo la Biblia, es cuando más se levanta el enemigo en contra de ti. Ahora me entiendes. Pero es cuando más estoy con Dios. ¿Por qué se levantan más problemas? Porque el enemigo no se va a levantar en contra del que está dormido. El que está dormido está dormido. El que está, mis hermanos, en una hamaca comiendo un coco y una piña, el enemigo no lo va a molestar. Porque está dormido. ¿Para qué lo quiere, mis hermanos, atacar? Si aquella persona está ahí, como dicen ahora sí, en sus laureles. El enemigo va a venir en contra de aquellos que se están preparando y buscando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora me entiendes por qué estamos pasando por pruebas, por situaciones. Porque tú te estás levantando, mis hermanos. Porque tú estás buscando a Dios. Porque tú has decidido, mis hermanos, agradar a Dios con tu vida. Y el enemigo de una u otra manera, mis hermanos, se va a querer levantar en contra de ti y va a querer que tú desistas, va a querer, mis hermanos, que tú dejes todo para que sigas dormido. Te voy a dar un ejemplo en manera de ilustración. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba estudiando enfermería y yo estuve en un año, mis hermanos, de servicio social. Y me acuerdo que nos mandaban a vacunar, mis hermanos, a censar. E íbamos, mis hermanos, casa por casa a tocar las puertas. Pero yo tenía una debilidad. y todavía estoy orando a Dios. De que yo le tenía mucho miedo a los perros. Amén. Y yo me recuerdo, mis hermanos, que cada vez que llegaba a una casa y me ponían a mí por delante, mis hermanos, era un tormento para mí. Llegaba, mis hermanos, y hay ocasiones que nada más daba 2 o 3 tocadas, y si no salían, no hay nadie, vámonos. No, es que tienes que entrar, tienes que abrir el portón y ve y toca la puerta y pregunta si hay niños para vacunarlos. Y para mí, mis hermanos, de ahí de la puertecita hasta donde estaba la puerta de la casa, yo entraba, mis hermanos, y parecía ahí que abanico de pedestal, viendo para todos lados a ver dónde salía el perro, mis hermanos. Y me decían, oye, ¿qué tienes? No, es que no sé si haya perros aquí. No, hombre, no hay perros, tú síguele, no tengas miedo. Y hay veces, mis hermanos, que apenas iba a tocar la puerta y salía el perro. Oiga, y se levantaba y venía aquel perro, mis hermanos, pues a morderme. Y ahí, mis hermanos, pues ¿con qué le daba? Ni modo que le diera con la vacuna. Y ahí, mis hermanos, miraba que se levantaba y venía el perro en contra de mí. ¿Y sabes qué es lo que yo hacía? Me quedaba quieto. Ahí, mis hermanos, atemorizado. Este es un ejemplo de lo que te estoy hablando. Y me quedaba ahí, mis hermanos, atemorizado. Me quedaba neutralizado. Y eso es lo que hace hoy en día el enemigo con aquellos cristianos que han decidido meterse con Dios. Hay mucho cristiano neutralizado, que están buscando a Dios, que se están levantando, que están sirviéndole a Dios con todas sus fuerzas, y se levanta el enemigo, mis hermanos, y quiere venir en contra de ti. ¿Y qué hace? Te quedas neutralizado y no te muevas porque se levanta el enemigo. Pero eso es lo que quiere hacer, mis hermanos. Ese es el objetivo del enemigo en nuestras vidas. Nos quiere ver neutralizados. Nos quiere ver, mis hermanos, ahí tranquilitos.
Y aquel cristiano que está ahí, así mis hermanos, inmovible, que tiene como 20 años en la banca, que tiene 20 años ahí, mis hermanos, queriendo y no, ahora sí, ahora no, y que son cristianos, mis hermanos, de tiempo así por temporadas. Mira cómo se están saliendo todos. No se vayan, a su nombre. Gloria. Y ahí están mis hermanos. No, pues yo aquí mejor me quedo. Ay, los hermanitos que andan enamorados en su primer amor. Ay, que ellos vayan a evangelizar y que vayan allá a orar por los enfermos. Yo aquí me quedo quietecito. Yo aquí sentadito, y 20 años. Y ahí los tiene el enemigo neutralizados. Es que apenas me levanto y voy a orar y se viene y se levanta el enemigo. Pues se va a levantar, mis hermanos. Porque te quiere neutralizar. Pero es tiempo, mis hermanos, de que tú te levantes y sepas que Dios está contigo. Yo cuando miraba a aquel perro, mis hermanos, que se levantaba, cuando yo me entraba a aquella casa a vacunar y me quedaba así neutralizado, mis hermanos, pues no me iba a quedar ahí todo el día. Yo tenía que seguir vacunando y yo tenía que hacerle frente, mis hermanos. Y después venía otro compañero le decía, vámonos, vámonos, órale. Y se iba el perro, mis hermanos. Y ya como que empezaba otra vez. Dios te viene a dar una cobertura. ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está recibiendo? Dios, mis hermanos, viene y Él va delante de nosotros. El pueblo de Dios se vio en un lugar así, mis hermanos. El pueblo de Dios se vio neutralizado. El pueblo de Dios se quedó ahí estático. El pueblo de Dios dijo, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a morir. Mejor estábamos en Egipto, no importa que éramos esclavos, pero mejor estábamos allá. ¿Por qué nos sacaste? El cristiano está acostumbrado a los cambios. A su nombre, no se vaya. El cristiano muchas veces tiene temor, mis hermanos, a hacer ciertos cambios en tu vida que te van a favorecer. Y estás ahí, mis hermanos, tranquilito, esperando que venga un ángel del cielo, abra el cielo y caiga un rayo y te diga, oh, te levantas, o que venga un profeta y te dé una palabra de aliento y que te levantes. No, es hoy, mis hermanos. No estés esperando. Es hoy, Dios te está hablando hoy, Dios te está diciendo, hey, levántate, no estés ahí neutralizado por el enemigo. Por eso, mis hermanos, vino palabra de Dios a través de Moisés y le dijo a su pueblo, no temáis, estad firmes. ¿Por qué Dios les decía esto, mis hermanos? Porque ellos tenían que estar firmes en la promesa que venía de parte de Dios. Si Dios les había dicho que los iba a llevar a un mejor lugar, ellos tenían que estar firmes en lo que Dios les había profetizado. Hay gente, mis hermanos, que tiene que empezar a ver con los ojos espirituales. Hay gente, mis hermanos, que tiene que empezar a abrir sus oídos espirituales. Y tenemos que empezar, mis hermanos, a caminar bajo esa promesa que Dios nos ha dado. Es tiempo, mis hermanos, de salir de ese callejón. Es tiempo, mis hermanos, de empezar a ver la mano de Dios en todo su esplendor. Y el pueblo de Dios, mis hermanos, recobró ánimo. Porque a veces viene el desánimo. Y viene, mis hermanos, y el enemigo, y ves que se levanta ese chisme, ves que se levanta el enemigo, mis hermanos, de muchas maneras sobre tu vida, y pasamos injusticias, y pasamos vituperancia, y pasamos ciertas cosas que el enemigo se levanta en contra de nosotros, mis hermanos. ¿Y cuál debe de ser nuestra reacción ante esta situación? Como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como personas que hemos sido redimidas, que Dios nos ha sacado de la esclavitud, que ya no pertenecemos a esa condición, sino que hemos sido lavados, transformados por medio de la sangre de Jesucristo, aquellos que hemos tenido un nuevo nacimiento. ¿Cómo es que nosotros debemos de reaccionar ante esta situación que estamos pasando? ¿Cómo debiera de estar, mis hermanos, reaccionando el pueblo de Dios ante esta situación?
Ellos vieron, mis hermanos, que estaba el mar por un lugar. Y luego después voltearon y alzaron sus ojos y vieron que venía Faraón y toda, mis hermanos, su caballería y todos los hombres de guerra y venían a matarlos. ¿Cómo reaccionó el pueblo de Dios? ¿Cómo vas a reaccionar ante una situación así? ¿Sí te has puesto a pensar? Como hijo de Dios, ¿cómo reaccionarías ante una situación así? Oye, ya te levantaron un chisme, ya murmuraron, ya se levantaron en contra de ti, ya el enemigo se levantó con un problema en tu vida. ¿Cómo vas a reaccionar ante esa situación? El pueblo de Dios, mis hermanos, quizás ellos pensaron y dijeron, oye, ahí viene Faraón y vienen con sus carros de fuego y vienen armados. Yo creo que ellos, mis hermanos, dijeron, pues vamos a levantarnos, somos bastantes. Mira, saca las lanzas, vamos a levantarnos a guerra y vamos a enfrentar. Pero no, mis hermanos, el pueblo de Dios tiene que luchar con nuestras armas espirituales. Nosotros no podemos reaccionar de la misma manera. Oye, que ya se levantó aquel problema. No, sí, pues ahora van a saber quién soy. A su nombre. Sí, dijeron eso. Bueno, pues déjame yo también hacerles un chisme. Es más, les voy a publicar algo ahí en el Facebook. Y empiezan, mis hermanos, a maquinar. Y empiezan, mis hermanos, a querer pagar el mal con el mal. Pero dice la Biblia, que no paguéis el mal con el mal. Antes pagad el mal con el bien. Y que tengamos, mis hermanos, que estemos bien con todos los hombres, con todas las personas. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué Dios nos dice que pongamos la otra mejilla? ¿Por qué Dios no quiere que nosotros nos levantemos en contra del enemigo de la misma manera? ¿Por qué? Porque no hay necesidad. Porque Dios pelea por tu causa. Nosotros, mis hermanos, tenemos que quedarnos quietos. A su nombre. Nosotros tenemos que esperar en el Señor, en el Dios de justicia. Dios es quien hará justicia. Dios no deja al justo desamparado ni a su descendencia. Dios es un Dios que ama la justicia. Y dice la Biblia, y el hombre recto mirará su rostro. ¿Cómo es que nosotros tenemos que reaccionar cuando nos encontremos en esta situación? Dice que vino palabra de Jehová al pueblo de Dios y les dijo en el verso 14 del capítulo 14 de Éxodo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando el enemigo se levanta en contra de ti? Estar quieto, estar tranquilo, porque Dios es quien pelea por ti. Si tú te quieres levantar en contra del enemigo, de la misma manera, Dios va a llegar a un punto donde te va a decir, bueno, hazlo tú. ¿Lo quieres hacer tú? Hazlo tú. Porque el Señor, mis hermanos, nos dice, no es con espada, no es con ejército, mas con mi espíritu. Nuestras batallas y nuestras luchas, nuestras armas no son carnales. Nuestras armas de esta milicia no son carnales, sino son poderosas en Cristo Jesús. Si tú has nacido de nuevo, si tú eres un hijo de Dios, si tú has, mis hermanos, dado el lugar a Dios y se ha levantado algo en contra de ti, deja que Dios pelee por ti. Deja que Dios haga las cosas. Deja que Dios tome el control. Tú no tienes que hacer nada. Tú te tienes que quedar quieto. Tú te tienes que quedar tranquilo. Tú sabes, mis hermanos, cuánto se ha levantado el enemigo en contra de mí. Es un testimonio, es algo que quiero compartirte. Es un ejemplo. Muchas veces, mis hermanos, el enemigo, como te lo decía, se puede levantar de muchas maneras en contra de ti.
Pero tú sabes cuánto se ha levantado el enemigo en contra de mí, en contra de nuestro ministerio, en contra de nuestra vida personal. Y muchas veces, mis hermanos, pareciera que nos vemos atravesando ciertas injusticias, nos vemos, mis hermanos, envueltos en problemas que el enemigo ha venido a traer a nosotros, a nuestra vida. ¿Y sabes cómo respondemos, mis hermanos? Confiando en Dios, que Él se encargue. No importa, mis hermanos, que venga ese chisme, no importa que hablen de ti, no importa, mis hermanos, que levanten testimonio falso, no importa, mis hermanos, que esto y que el otro y que dijo y que no hace nada y que allá y que acá y que... Dios pelea por mí, Dios pelea por ti. Tú tranquilo. Vino palabra de Jehová al pueblo de Dios después de que se vieron acorralados, después de que en un panorama tenían el mar y después que alzaron sus ojos y vieron a Faraón y a todo su ejército y todos sus carros de fuego y el enemigo se había levantado con todo, mis hermanos. El pueblo de Dios se vio acorralado. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? ¿Qué les dijo? No teman, estén tranquilos, porque ustedes verán mi salvación. Dios quiere que tú veas lo que Dios va a hacer en tu vida. Porque Dios te sirve la mesa aún en presencia de tus angustiadores. Ahí donde tú estás, si tú estás pasando por momentos de injusticia, por momentos, mis hermanos, que tú dices, ay Señor, mira nomás lo que se levantó. Tú estate tranquilo, mis hermanos. Dios pelea por vosotros y vosotros estéis tranquilos. Tú estate quieto, tú estate confiando en el Señor. Por eso es Dios quien pelea por ti. Por eso es Dios quien Él toma tus cargas. Por eso es que Dios es varón de guerra. Nosotros no tenemos que hacer nada, mis hermanos. Solamente confiar, esperar, clamar, orar a Dios. Y Dios toma el control de toda situación. Oye, que dijeron y que esto y que andan diciendo. Dios me los bendiga. Yo sigo confiando en Dios. Dios se va a encargar, mis hermanos. Así que tú no te preocupes. Tú no te atemorices de lo que pueda hacer el hombre. Tú no te preocupes, mis hermanos, lo que se ha levantado en contra de ti. Porque cuando tú te levantas, mis hermanos, y quieres reaccionar de la misma manera, imagínate al pueblo de Dios. Ellos estaban caminando en la promesa. Ellos iban a un mejor lugar, pero llegaron a ese lugar que estaban acorralados, que no había salida. Ellos, mis hermanos, pudieron haberse levantado en armas. Pero entonces Dios no les habría dado la victoria. Dios abrió camino donde no había. Y Dios les dio una salida a su problema. Y Dios se encargó de los egipcios. El pueblo de Dios no tuvo que hacer absolutamente nada, sino que caminar y confiar en Dios. Porque hay gente que están ahorita pensando y diciendo, no, es que esto dijeron, me la van a pagar, me las van a pagar. Así, no hombre, van a ver ahora sí quién soy, ahora sí me van a conocer. Y ahorita les aviento indirectas, y ahorita van a ver quién, y deja que lo vea. Y hay gente, mis hermanos, que duermen así pensando, ya que amanezca el día, para ir a enfrentarlos. Pero es mejor, mis hermanos, confiar en Dios. Es mejor decirle, Señor, encárgate de mi situación. Por eso Dios, mis hermanos, viene a cerrar toda boca de leones. Por eso Dios, mis hermanos, te viene a dar una cobertura. Por eso Dios dice, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Todo está tranquilo, mis hermanos. Así se haya levantado lo que se haya levantado.
Tú tienes que seguir confiando y caminando en la promesa de Dios. Que nada te distraiga de lo que Dios ha dicho de ti. Así digan lo que digan, así te hagan lo que te hagan, mis hermanos. Tú confía en el Señor, porque pronto verás la salvación de Jehová sobre tu vida.